Comienzan los periodos de preinscripción para matriculaciones en colegios de cara al próximo curso escolar. Ahora más que nunca es momento de seleccionar un colegio que ofrezca garantías sanitarias y excelencia educativa. El Colegio Bilingüe San Alberto Magno es de los pocos centros que ya está preparado para acoger a sus alumnos. Por eso ha puesto en marcha el periodo de matriculaciones. La vuelta al cole es un reto para educadores y centros educativos de toda la provincia de Alicante. La nueva convivencia vendrá marcada por normas clave, alumnos más separados entre sí y más higiene en los centros. Algunos centros educativos abrirán antes de septiembre solo para casos muy determinados y siempre con limitación de aforo. Si se organizan clases de refuerzo o escuelas de verano, podrán asistir menores de 6 años cuyos padres acrediten tener que realizar un trabajo presencial y no dispongan de flexibilidad horaria. También pueden acudir durante el mes de junio los estudiantes de los cursos que cierran etapa educativa y los alumnos que deben examinarse de la PAU o selectividad, y también los centros de educación especial. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, han presentado esta mañana la Estrategia Turística Alicante 2020, que pretende impulsar el turismo de la capital alicantina durante los próximos meses. Aumentan las protestas contra el gobierno en toda España. Cada vez son más las personas que se concentran en las capitales de provincia y en las grandes ciudades españolas para protestar por la pésima gestión del gobierno en esta crisis sanitaria de la COVID-19. Cada día a las 9 de la noche el sonido de las cacerolas representa el malestar por la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las mascarillas ya son obligatorias en los lugares públicos de toda España. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado esta mañana. La orden fija que en las calles y lugares públicos al aire libre solo son obligatorias las mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros con otra persona. El ministro Illa ha fijado como obligatorias las mascarillas higiénicas y las mascarillas quirúrgicas. Aumentan las protestas contra el gobierno en toda España. Cada vez son más las personas que se concentran en más capitales de provincia y grandes ciudades españolas para protestar por la pésima gestión del gobierno en esta crisis sanitaria de la COVID-19. El movimiento comenzó en varios barrios de Madrid, pero ahora ya se ha extendido a muchos otros lugares. Cada día a las 9 de la noche, este es el sonido del malestar por la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En Alicante, cientos de personas se reúnen a diario en distintos puntos de la ciudad y en Valencia ya superan las 1000 personas las que llegan a concentrarse en torno a las 9 de la noche y en pleno paseo de la Alameda para asistir al arriado de la bandera de España, corear gritos de protesta contra el gobierno y exigir la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Las protestas se desarrollan de manera pacífica, guardando las medidas de seguridad y portando mascarillas para evitar contagios. En estas manifestaciones no hay destrozos ni quema de contenedores, aunque en algunos lugares ya están empezando a acudir contra manifestantes para romper la calma y provocar enfrentamientos. De momento no ha habido conflictos porque la presencia policial es numerosa para preservar el orden. El propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha advertido que enviará a brigadas de izquierdas para contraatacar y molestar a los políticos de la oposición en sus casas. El gobierno de España pretende frenar este tipo de actos de desencanto con el Ejecutivo, ordenando a la Policía Nacional que impida las protestas. El ejemplo más claro es el corte de la calle Ferraz en Madrid, que quedó blindada por la Policía Nacional para evitar que los paseantes protestasen a las puertas de la sede del Partido Socialista. La quinta prórroga de estado de alarma sale adelante gracias a los votos de Ciudadanos y de PNV, con duras críticas del Partido Popular y de Vox hacia Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, la que ya está teniendo bajas en su partido por esta decisión. Casado ve a Sánchez como pollo sin cabeza y ha votado no a la prórroga de estado de alarma. La crisis del COVID-19 le ha desbordado. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias. Ocultó las alertas iniciales, despreció la mano tendida de la oposición y ahora va como pollo sin cabeza, cambiando de socios y de estrategia. Y ese es el balance real de los poderes extraordinarios de los que usted ha disfrutado. Por eso no podemos prorrogárselos más.
sería una irresponsabilidad y no lo vamos a cometer. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido desde la tribuna del Congreso manifestarse contra el Gobierno y esta medida este sábado y hacerlo en coche. Abascal exige la dimisión de un Gobierno que, según palabras textuales, con su gestión criminal ha llevado a la ruina a millones de españoles y a la muerte a miles. De un Gobierno liberticida que ha provocado la muerte de miles y la ruina de millones, pues que nos encontramos a un partido como Ciudadanos que ha decidido ser útil al Gobierno socialcomunista apoyado por los separatistas, es decir, a la banda de Sánchez, y ser inútil a los españoles. Y por eso quiero hacer un llamamiento desde esta tribuna a todos los españoles, voten lo que voten, vivan donde vivan, a que se unan a la caravana de vehículos del día 23 de marzo para exigir la dimisión de un Gobierno que con su gestión criminal ha llevado a la ruina a millones de españoles y a la muerte a miles. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen y váyanse de una vez. Esta situación ha provocado las primeras bajas en Ciudadanos por el apoyo a Sánchez en la prórroga de estado de alarma, como es el caso del diputado de Ciudadanos y portavoz económico Marcos de Quinto, que ha decidido abandonar el partido que lidera Inés Arrimadas por estar en desacuerdo con la decisión de la dirección de Ciudadanos. La marcha de Marcos de Quinto se suma a la anunciada hace pocas fechas por quien fuera el portavoz del partido en el Congreso, Juan Carlos Girauta, también por el apoyo de Ciudadanos al Gobierno en la anterior prórroga de estado de alarma. Uso obligatorio de las mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad, fijada en 2 metros. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que la orden entra en vigor en cuanto se publique en el BOE, es decir, desde hoy mismo, y que cuenta con ciertas excepciones. En concreto, las mascarillas que fija el Gobierno como obligatorias en estas circunstancias son las mascarillas higiénicas y las mascarillas quirúrgicas. Preguntado acerca de por qué se toma esta decisión ahora en una fase con muchos menos casos de la COVID-19 y no en los momentos más acuciantes de la epidemia, Salvador Illa ha señalado que todas las decisiones y protocolos están en permanente revisión. El ministro afirma que en esta fase de desescalada les ha parecido que era conveniente dar este paso. Lo han consensuado con las comunidades autónomas y los expertos. Siendo obligatorio el uso de mascarillas, ya era obligatorio el uso de mascarillas en los transportes públicos. Ayer, después del Comité Técnico de Desescalada y de una reunión de la interterritorial, del plenario de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, que son los que nos proporcionan una seguridad para evitar el contagio. Por tanto, la mascarilla es obligatoria a partir de que salga esta orden en el Boletín Oficial del Estado, con ciertas excepciones que aparecerán en la orden, siempre y cuando no sea posible respetar esos 2 metros de seguridad, por tanto, en la vía pública, en los espacios cerrados y como ya era habitual en los transportes públicos. El ministro Illa ha señalado que las mascarillas serán distribuidas por distintos canales ya en uso, como superficies u oficinas de farmacia, al precio que está fijado por orden de Sanidad en 96 céntimos de euro. En las calles y lugares públicos al aire libre solo son obligatorias las mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros con otra persona, aunque según el ministro es recomendable llevar mascarilla cuando se sale a pasear, aunque no haya concentración de personas. Con todas las medidas de seguridad, distanciamiento y sanitarias recomendadas. Así ha celebrado esta mañana el Ayuntamiento de Alicante su primer acto institucional tras más de 2 meses de confinamiento debido al estado de alarma. Antes de desgranar el plan estratégico de turismo, Luis Barcala, alcalde de la ciudad, ha anunciado ayudas para el sector y ha pedido al Gobierno que sean los ayuntamientos quienes gestionen el superávit y el remanente de tesorería para financiar las medidas sociales y de reactivación económica. Y la reivindicación ahora mismo es que el Gobierno de España tome una decisión respecto a la utilización de todos
los recursos disponibles. Y los recursos disponibles de este ayuntamiento no son solo sus presupuestos, es también su remanente de tesorería. Por eso quiero aprovechar aquí para que después de 2 meses y medio reivindicándolo desde los ayuntamientos, y no es solo una reivindicación de este ayuntamiento, sino que es una reivindicación que se hace desde la FEM por todos los ayuntamientos de España, el Gobierno tome una decisión y nos permita la totalidad de los recursos, volcarlas en atender las necesidades que tiene nuestra ciudad, que es nuestra responsabilidad. La vicealcaldesa y concejal de turismo, Mari Carmen Sánchez, ha informado que el plan de turismo cuenta con 3 fases. Por motivos lógicos y obvios, ha de dividirse en 3 fases. La primera fase, la de turismo local y de proximidad, que es en la que nos encontramos y nos vamos a encontrar en las siguientes semanas. La fase 2 de turismo nacional, que esperemos que se reactive cuanto antes. Y la tercera fase, que es la que estamos deseando también todos, la de turismo internacional. Queremos no ser negativos y esperamos que, según los últimos indicios así lo demuestran, que el turismo internacional se va a abrir mucho antes de lo que inicialmente todos esperábamos y yo, mira, pongo una velita donde haga falta para que así sea, porque realmente lo necesitamos. Lo que quiere conseguir el Ayuntamiento de Alicante con este plan estratégico es reactivar el sector turístico de la ciudad, que supone el 14% del Producto Interior Bruto de la ciudad y que genera directamente un 15% del total del empleo y que ha sido uno de los principales afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. Como cada mes de mayo, estos días comienzan a abrirse los periodos de preinscripción para matriculaciones en colegios de cara al próximo curso. Ahora más que nunca es momento para seleccionar con acierto el mejor centro educativo para nuestros hijos, aquel que ofrezca un programa educativo acorde con nuestros principios y a las exigencias de una sociedad internacionalizada que precisa personas muy formadas en materias curriculares, en valores y en destrezas personales de comunicación y personalidad propia. El Colegio Bilingüe San Alberto Magno es uno de esos centros punteros en España que está ubicado en Alicante, en un entorno natural y con un programa educativo innovador. Es de los pocos centros educativos que ya está preparado para acoger a sus alumnos. Por eso ha puesto en marcha el periodo de matriculaciones. Tenemos diferentes planes de actuación, diferentes planes de acción por lo que pueda pasar. Pero, afortunadamente, contamos con un centro nosotros muy preparado para cualquier cambio, porque, bueno, aparte por la cantidad de metros cuadrados que tenemos, casi todos de ellos son espacios al aire libre, para que los niños, las aulas son de 60 metros cuadrados, tenemos un comedor de 650 metros cuadrados con capacidad y servicio para 600 comensales. Tenemos espacios deportivos muy amplios. Entonces, nosotros, dentro de lo que es esta circunstancia que nos está tocando vivir y las dificultades que conlleva, lo estamos teniendo más fácil. En este centro educativo internacional ya han hecho los deberes, han dotado al colegio de todas las medidas de seguridad y han creado un protocolo de funcionamiento para poner en marcha el curso escolar con todas las garantías. Es cierto que en este colegio lo tienen más fácil por la amplitud de sus aulas y de las instalaciones del centro. Está ubicado en el entorno natural del campo de golf Alenda, donde hay espacio suficiente entre las distintas ubicaciones deportivas y las aulas de estudio y prácticas del centro. De riesgo. Además, contamos con hasta 5 grandes edificios que se unen por diferentes senderos. Un comedor con casi 500 metros cuadrados y cocina propia. Un pabellón cubierto y una piscina climatizada que complementan las muchas instalaciones que tenemos al aire libre. Y 3 grandes edificios que desde infantil hasta bachillerato, con áreas de desdoble en cada etapa para grupos reducidos, podemos así implementar con total seguridad nuestro método de aprendizaje basado en la creatividad. Tanto el profesorado del centro educativo como todo el personal del mismo han estado pendientes de los alumnos durante este tiempo de confinamiento, haciendo un seguimiento exhaustivo a su final de curso para impartirles el conocimiento online. Ahora se enfrentan a un nuevo concepto de periodo educativo, donde hay que ponderar la transmisión de conocimiento con la seguridad de la salud de los menores y de todo el personal.
El trabajo desarrollado por el centro le posiciona como uno de los pocos colegios que ya están preparados para retomar la actividad. Por eso han iniciado ya la preinscripción online para el periodo de matrículas que están gestionando a través de su web sanalbertomagno.com. Después de más de 2 meses sin poder hacer algunas actividades cotidianas como estar con los seres queridos, quedar con los amigos, disfrutar de las terrazas o ir de compras, salimos a la calle a preguntar qué es lo que más deseaban los ciudadanos en la fase 1. La respuesta, no una. Poder ver al resto de la familia, a los nietos. Ni 2. Verlo a los amigos, a los familiares, a los nietos, sobre todo a los nietos. Ni 3. Claro, ver a los niños, a los nietos, la ilusión de los abuelos. La mayoría de personas tienen claro qué es lo que más esperaban hacer en cuanto se entrase a la fase 1 de desescalada. Ver a sus familias, en especial a sus nietos, o acudir a sus segundas residencias. Son las cosas que más deseaban hacer aquellas personas que viven en la Comunidad Valenciana y que ya han pasado a la fase 1. Entre las actividades más deseadas en esta fase 1 está la de volver a ver a nuestros familiares. Pues estar con la familia, sobre todo, poder abrazarles. También la de viajar a nuestras segundas residencias. Pues sí, precisamente me voy a la estación de autobuses a coger el autobús para ir y tengo una alegría que no cabe conmigo. Poco a poco se va recuperando todas aquellas cosas que eran habituales y que ahora parecen todo un privilegio. Las exportaciones españolas cayeron un 3% en el primer trimestre del año, hasta los 68.900 millones. Solo en marzo se desplomaron un 14,5%, hasta los 21.769. Los datos publicados por el Ministerio de Industria reflejan que también las importaciones cayeron como consecuencia del parón del consumo por el confinamiento, casi un 5% en el trimestre, hasta los 76.565 millones. La caída en el mes de marzo fue del 14,4%, hasta los 23.800 millones. Así, el déficit comercial de España se sitúa en 7.660 millones en el primer trimestre del año, un 19% menos que en el mismo periodo de 2019. En marzo fue de 2.036 millones, un 13,4% menos que en el mismo mes del año pasado. Se trata del mayor descenso del acumulado trimestral tanto de exportaciones como de importaciones desde 2009. En las exportaciones de marzo, los principales sectores tuvieron comportamientos diferentes. Así, alimentación, bebidas y tabaco se incrementaron casi un 13% interanual, mientras que bienes de equipo cayeron un 18%. También aumentaron un 3,8% los productos químicos, mientras que se desplomó el sector del automóvil un 33%. En el balance trimestral, las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco subieron casi un 10% interanual, mientras que las de bienes de equipo descendieron un 7%. Los productos químicos aumentaron un 1% y el sector del automóvil se redujo en un 9% interanual. Los exponentes españoles del kitesurf, tabla con cometa, se entrenan estos días en Tarifa, Cádiz, en unas condiciones nunca vistas, con las que aprovechan al máximo el viento, las olas y el sol para recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento por la crisis del coronavirus. Después de pasar casi 2 meses sin practicar deporte al aire libre por la pandemia, ahora las condiciones meteorológicas son las mejores posibles en el regreso al agua de los kitesurfistas profesionales que viven en Tarifa, la meca europea del viento. El campeón del mundo en 2015 de estilo libre, el balear Lion Woolley, se entrena respetando las normas establecidas para los deportistas profesionales en la fase de la desescalada. Y lo mismo Jeroen Cluetens, un prometedor rider que ya ha sido campeón de Europa y del Mundo Junior, además de practicar de forma asidua otros deportes al aire libre, como el surf, el paracaidismo, el salto de altura al agua o buceo. ¿Qué pasa, chavales? Lo más raro del mundo, mayo y un temporal de sur y viento con sol. Y lo mejor, bolitas.
También aprovecha las olas y el viento Pablo Amores, regatista local de 25 años que se ha convertido en uno de los máximos exponentes del kitesurf de olas en España. Estos lugares también son utilizados por Gisela Pulido, 11 veces campeona mundial de kitesurf en la modalidad de estilo libre. La regatista catalana, afincada en Tarifa, se ha pasado a la novedosa disciplina de hidrofoil hidroala, con el reto de clasificación para los Juegos de París 2024, en los que será una novedad en el programa olímpico. Comienzan los periodos de preinscripción para matriculaciones en colegios de cara al próximo curso escolar. Ahora más que nunca es momento de seleccionar un colegio que ofrezca garantías sanitarias y excelencia educativa. El Colegio Bilingüe San Alberto Magno es de los pocos centros que ya está preparado para acoger a sus alumnos. Por eso ha puesto en marcha el periodo de matriculaciones. La vuelta al cole es un reto para educadores y centros educativos de toda la provincia de Alicante. La nueva convivencia vendrá marcada por normas clave, alumnos más separados entre sí y más higiene en los centros. Algunos centros educativos abrirán antes de septiembre solo para casos muy determinados y siempre con limitación de aforo. Si se organizan clases de refuerzo o escuelas de verano, podrán asistir menores de 6 años cuyos padres acrediten tener que realizar un trabajo presencial y no dispongan de flexibilidad horaria. También pueden acudir durante el mes de junio los estudiantes de los cursos que cierran etapa educativa y los alumnos que deben examinarse de la PAU o selectividad, y también los centros de educación especial. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, han presentado esta mañana la Estrategia Turística Alicante 2020, que pretende impulsar el turismo de la capital alicantina durante los próximos meses. Aumentan las protestas contra el gobierno en toda España. Cada vez son más las personas que se concentran en las capitales de provincia y en las grandes ciudades españolas para protestar por la pésima gestión del gobierno en esta crisis sanitaria de la COVID-19. Cada día a las 9 de la noche el sonido de las cacerolas representa el malestar por la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las mascarillas ya son obligatorias en los lugares públicos de toda España. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado esta mañana. La orden fija que en las calles y lugares públicos al aire libre solo son obligatorias las mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros con otra persona. El ministro Illa ha fijado como obligatorias las mascarillas higiénicas y las mascarillas quirúrgicas. Aumentan las protestas contra el gobierno en toda España. Cada vez son más las personas que se concentran en más capitales de provincia y grandes ciudades españolas para protestar por la pésima gestión del gobierno en esta crisis sanitaria de la COVID-19. El movimiento comenzó en varios barrios de Madrid, pero ahora ya se ha extendido a muchos otros lugares. Cada día a las 9 de la noche, este es el sonido del malestar por la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En Alicante, cientos de personas se reúnen a diario en distintos puntos de la ciudad y en Valencia ya superan las 1000 personas las que llegan a concentrarse en torno a las 9 de la noche y en pleno paseo de la Alameda para asistir al arriado de la bandera de España, corear gritos de protesta contra el gobierno y exigir la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Las protestas se desarrollan de manera pacífica, guardando las medidas de seguridad y portando mascarillas para evitar contagios. En estas manifestaciones no hay destrozos ni quema de contenedores, aunque en algunos lugares ya están empezando a acudir contra manifestantes para romper la calma y provocar enfrentamientos. De momento no ha habido conflictos porque la presencia policial es numerosa para preservar el orden. El propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha advertido que enviará a brigadas de izquierdas para contraatacar y molestar a los políticos de la oposición en sus casas. El gobierno de España pretende frenar este tipo de actos de desencanto con el Ejecutivo, ordenando a la Policía Nacional que impida las protestas. El ejemplo más claro es el corte de la calle Ferraz en Madrid, que quedó blindada por la Policía Nacional para evitar que los paseantes protestasen a las puertas de la sede del Partido Socialista. La quinta prórroga de estado de alarma sale adelante gracias a los votos de Ciudadanos y de PNV, con duras críticas del Partido Popular y de Vox hacia Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, la que ya está teniendo bajas en su partido por esta decisión.
Casado ve a Sánchez como pollo sin cabeza y ha votado no a la prórroga de estado de alarma. La crisis del COVID-19 le ha desbordado. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias. Ocultó las alertas iniciales, despreció la mano tendida de la oposición y ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socios y de estrategia. Y ese es el balance real de los poderes extraordinarios de los que usted ha disfrutado. Por eso no podemos prorrogárselos más. Sería una irresponsabilidad y no lo vamos a cometer. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido desde la tribuna del Congreso manifestarse contra el Gobierno y esta medida este sábado y hacerlo en coche. Abascal exige la dimisión de un Gobierno que, según palabras textuales, con su gestión criminal ha llevado a la ruina a millones de españoles y a la muerte a miles. De un Gobierno liberticida que ha provocado la muerte de miles y la ruina de millones, pues que nos encontramos a un partido como Ciudadanos que ha decidido ser útil al Gobierno social-comunista apoyado por los separatistas, es decir, a la banda de Sánchez, y ser inútil a los españoles. Y por eso quiero hacer un llamamiento desde esta tribuna a todos los españoles, voten lo que voten, vivan donde vivan, a que se unan a la caravana de vehículos del día 23 de marzo para exigir la dimisión de un Gobierno que con su gestión criminal ha llevado a la ruina a millones de españoles y a la muerte a miles. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen y váyanse de una vez. Esta situación ha provocado las primeras bajas en Ciudadanos por el apoyo a Sánchez en la prórroga de estado de alarma, como es el caso del diputado de Ciudadanos y portavoz económico Marcos de Quinto, que ha decidido abandonar el partido que lidera Inés Arrimadas por estar en desacuerdo con la decisión de la dirección de Ciudadanos. La marcha de Marcos de Quinto se suma a la anunciada hace pocas fechas por quien fuera el portavoz del partido en el Congreso, Juan Carlos Girauta, también por el apoyo de Ciudadanos al Gobierno en la anterior prórroga de estado de alarma.